Muy buenos días, familia, bienvenidos a este nuevo encuentro, un tiempo especial una vez más para estar reunidos a través de las redes en este tiempo de pandemia, para alabar al Señor. Ya venimos alabando a través de las canciones, de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Ahora vamos a seguirlo adorando a través de conocer su palabra, de escuchar su voz atentamente y poner en práctica todo lo que Dios nos habla. Entonces espero que tengan ahí listas sus Biblias y papel y lápiz con que tomar nota, pues, para que vayan escribiendo lo que Dios va hablando a nuestras vidas. Este viernes 25, se celebra una fecha muy importante. Sí, es la Navidad. Le ponemos tal vez mucho énfasis a la noche previa, que es la del 24, pero si ustedes bien recuerdan, siempre se espera hasta las 12 de la noche para compartir los regalos, los abrazos, bueno, la cena, todo lo especial que trae esta fiesta. Se espera hasta las 12 de la noche, que ya cuenta como el día siguiente, el 25, ¿cierto? Que es la celebración de la Navidad. ¿Por qué es tan importante celebrar esta fecha? ¿Por qué se celebra a nivel mundial? ¿Y qué tiene de especial que hace que nos guste a la mayoría de las personas? Esta celebración, más allá del ambiente que hay, ¿cierto? Con las luces, con la decoración, con los villancicos, con las reuniones familiares, los regalos, ¿cierto? Hay algo mucho más, pero mucho más importante, y es que recordamos la celebración de la venida al mundo del Mesías Salvador, ¿cierto? Recordamos el nacimiento de Jesucristo. Es fácil que entre tanta alegría, reunión familiar, regalo, bueno, y tanta cosa, que las novenas, se olvide un poco el verdadero sentido de la Navidad. Hoy vamos a estudiar un pasaje que nos recuerda, que nos aclara la importancia de esta fecha. Vamos a estudiar un pasaje donde justamente se relata cómo nació Jesucristo. Entonces los invito a que vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Es un pasaje muy chévere, ¿no? Nos da a conocer varios aspectos determinantes para entender la relevancia de la celebración de esta fecha, ¿cierto? De la Navidad. ¿Por qué celebramos esta fecha? Y este pasaje nos dice por qué deberíamos celebrarla con sumo gozo, pero también con mucha reverencia. Yo quiero que, para que entendamos un poco mejor lo que sucede acá, vemos una relación de pareja, ¿cierto? Está María, está José, pero nos dice unas cosas que a primera vista como que no tienen sentido para nosotros, porque dice que estaban comprometidos para casarse, ¿cierto? Estaban desposados, es decir, en compromiso previo al matrimonio, pero luego dice que cuando José se entera, quiere divorciarse,
Entonces vamos a explicar un poquito mejor en qué consiste el matrimonio judío. Quiero leer nuevamente ese primer versículo, el 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces miren que esto sucede en un periodo donde están comprometidos, pero aún no se han casado. Entonces en las bodas judías sucede algo bien importante, y es que el primer paso, tienen 3 pasos. El primer paso es que las familias se ponen de acuerdo. Entonces la familia de José junto con la familia de María se ponían de acuerdo en el matrimonio de sus 2 hijos. Cuando estaban todos de acuerdo, sí, ok, se van a casar, entonces venía el segundo paso, y es dar a conocer públicamente el compromiso. En este momento, en este segundo paso, ya era un compromiso oficial de noviazgo. Pero miren que la palabra compromiso, o como lo dicen otras versiones, desposorio, es el compromiso de la unión que ya no podía ser disuelta simplemente porque alguno de los dos dijera, no, ¿sabes qué? Ya no quiero casarme. No, ya se han comprometido en matrimonio, o sea, la palabra y ese compromiso ya era de ahí, de por vida. Este compromiso, ¿cierto? El equivalente en Colombia cuando el hombre le pide la mano a la mujer y le da el anillo. Este compromiso no podía romperse sino por causa de muerte o por divorcio. Y recordemos que el divorcio, la causal era básicamente la fornicación. En este caso, ante una aparente infidelidad que está viendo José allí, ¿cierto? Porque resulta que está embarazada su prometida y no es de él. Entonces había un aspecto legal donde él se podía divorciar de María. Ahí la palabra que utiliza el griego es José quería divorciarse en secreto de María. Allí hay algo bien importante en lo que nos habla a nosotros, y es del compromiso de nuestras palabras. Que tanto nosotros cuando decimos algo realmente lo cumplimos, o somos muy flexibles y decimos cosas al aire y no somos confiables justamente porque no nos mantenemos firmes en nuestra palabra. Fíjense que el pasaje hace referencia a algo bien interesante, y es que estaban comprometidos, aún no se habían casado, aún no convivían. Entonces por eso hace referencia a que María aún era virgen, ¿cierto? Porque la relación sexual estaba reservada para el matrimonio. Ellos aquí estaban comprometidos y ya era de por vida, pero hasta que no se casaran no podían tener relaciones sexuales, las cuales venían como algo normal, natural. Básicamente es la consumación del matrimonio, era la relación sexual. Entonces, y el tercer paso en el matrimonio judío era pues ya cuando se casaban y comenzaban a convivir. Ahora sí, ya en la convivencia del matrimonio es cuando la pareja tenía relaciones sexuales. Por eso en el pasaje que leemos, y es un punto que vamos a tocar más adelante, la referencia a que María en este momento era virgen. Es decir, aún José y ella no habían tenido relaciones sexuales. Es específico la lectura del pasaje que acabamos de ver, donde dice que ellos tuvieron relaciones sexuales, pero por la condición de María, de haber sido embarazada por Dios, ¿cierto? Mediante el Espíritu Santo, ellos se esperaron hasta que el niño nació. Y cuando nació el niño, ahí sí tuvieron relaciones sexuales, tal como un matrimonio normal, de acuerdo a lo que buscaban ellos, ¿cierto? Y lo dice el versículo 25, miremoslo. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Una de las razones y deberes, ¿cierto? Inclusive la legislación, por ejemplo, colombiana, habla de lo mismo, es la relación sexual entre los cónyuges. Para los judíos era lo mismo, uno de los principales deberes de la relación, y es la consumación. Así es como ya se concreta y se dice, bueno, listo, ya este matrimonio se legalizó, digámoslo así, con la relación sexual. En este pasaje vemos claramente cómo José y María tuvieron relaciones sexuales luego del nacimiento de Jesús. No solo lo que dice este pasaje,
sino que pues, es muy claro en los demás evangelios cuando se menciona que José y María tuvieron hijos entre ellos, y hace referencia ahí en los evangelios a los hijos de María, de José y María, y que eran los hermanos o medios hermanos de Jesucristo. Y esto que estamos leyendo en este momento, que estamos viendo en este pasaje, desmiente la muy proclamada frase de María siempre virgen, porque María sí fue virgen cuando fue concebida por el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo vino y puso el embrión en el vientre de María para que, bueno, toda la gestación se diera allí. Vamos a estudiar esto ahorita más adelante, pero luego del nacimiento de Jesucristo, como cualquier matrimonio normal, ellos tuvieron relaciones sexuales. Entonces esa frase, esa mentira que se ha divulgado y que muchas personas piensan que María siempre fue virgen, no es cierto. ¿Sí? Es simplemente falta de conocimiento, falta de estudio de la Biblia que nos dice que ellos tuvieron relaciones. Hay otras versiones de la Biblia que no dicen esta frase así como tan clara, que tuvieron relaciones sexuales hasta después del matrimonio, sino otras versiones que dicen que José conoció a María después de que nació Jesucristo. Ese conoció, la palabra griega que utiliza allí, ahí es cuestión del traductor. Esas versiones que no lo dicen de manera tan clara es porque el traductor quiso guardar el decoro de lo que estaba traduciendo, ¿cierto? Le pareció como muy picante la frase, entonces decidió maquillarla un poco. Pero en el original, el griego dice allí que ellos tuvieron relaciones íntimas. Esa es la palabra que se traduce como esa que traducen allí como conocer. Es José tuvo relaciones íntimas con María después de que nació Jesucristo. Y la relación íntima en un matrimonio pues es la relación sexual. Entonces, este pasaje desmiente esa mentira de María siempre virgen, ¿cierto? Ya entendido entonces el contexto de cómo se dieron las cosas en la relación entre ellos, cómo se daba la boda judía, miremos otro aspecto que me llama la atención, me parece importante, y es el carácter de José. Miremos el versículo 19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso o divorciarse en privado. Aquí hay varias enseñanzas bien interesantes, y es que nos dice que cómo era visto José delante de las personas. Dice, José era reconocido como un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro. Y esa palabra allí, justo, habla de una persona que es recta, que es conforme a las normas de Dios y se atiene también a las normas de los hombres. Entonces era un hombre muy respetuoso en todas partes de las normas, de un semáforo, de lo que decía la autoridad. Era un hombre que buscaba obedecer y agradar a Dios, ¿sí? Nos muestra un hombre obediente, un hombre con un corazón para Dios, un hombre que se comportaba con prudencia, con rectitud delante de los demás. Pero también vemos un carácter de José, yo diría, bien especial, un hombre tranquilo, un hombre lleno de amor. Porque es que, imagínense lo que se entera él. Él está todo enamorado de María, ¿cierto? Ya están comprometidos públicamente, aún no se han casado, es decir, no han tenido relaciones sexuales, y resulta que ella aparece embarazada. En un contexto normal, eso es una infidelidad, ¿cierto? ¿Y cómo reaccionó José ante la aparente infidelidad de María? Me gusta mucho, ¿no? Lo que dice. En secreto. Él quiso en secreto abandonarla. Y entendamos este aspecto en secreto. Lo que María acababa de hacer, o aparentemente acababa de hacer, ¿cierto? Ese acto de infidelidad, acarreaba un estigma social muy severo. De acuerdo a las leyes civiles judías, José podía divorciarse de ella, tenía derecho a divorciarse, y pues, estaba la causa justificada, y las autoridades podían apedrear hasta matar a María
por ese delito que ella había cometido del adulterio, ¿cierto? De la infidelidad. Pero entonces José, me parece muy interesante, y él amaba a María. Y aún con el corazón roto, destrozado por la aparente infidelidad, él dijo: yo la amo y quiero lo mejor para ella. Aún en medio de circunstancias difíciles, él estuvo dispuesto a buscar el bienestar de ella, aunque ella aparentemente lo había traicionado, aunque ella le había clavado un puñal ahí en el corazón. Él seguía amándola y seguía cuidándola, respetándola. Quería mantener la dignidad de ella. Quería que ella quedara bien en medio de las demás personas. Seguía protegiéndola. Qué importante entonces que nosotros, los varones, igual es para todos, ¿no? Pero seamos así con nuestras parejas, que tengamos esa clase de amor sacrificial como el que José estaba manifestando acá, ¿cierto? Un amor que da, que se entrega. Que seamos como José, que las demás personas nos reconozcan porque somos honestos, porque somos rectos, porque somos justos, porque que nos ven como buscamos agradar a Dios, que las personas vean que somos obedientes a Dios, que las personas vean que nosotros respetamos las normas, respetamos las autoridades. Así que no nos agarran por ahí hablando pestes del presidente, y esto, que lo otro, y pasándonos semáforos en rojo, evadiendo impuestos o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Que la gente vea en nosotros ese modelo de hombres como veían a José. Un hombre que buscaba a Dios, que a pesar de las circunstancias difíciles seguía dando un amor, seguía cuidando y protegiendo a su esposa. Otro aspecto aquí que me parece bien interesante en la vida de José es qué hizo José cuando le habla el ángel. Porque José iba feliz en la vida, me voy a casar con la mujer de mis sueños, y de repente, ¡prum!, me fue infiel. Y entonces José se imagina dos escenarios: o la abandono en lo público, me divorcio de ella y la apedrean y se muere, o la dejo en secreto y ya, que las cosas queden así. Él veía esos dos escenarios, y en esas Dios habla con él. ¿Y qué es lo que sucede cuando Dios habla con él? ¿Qué hace José después? Veamos el versículo 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por esposa. A mí me encanta lo fácil dentro de lo difícil que José cambió sus planes de manera tan rápida, ¿cierto? Él tenía solamente dos planes en mente: la dejo y la apedrean, o la dejo en secreto para que no le pase nada, para que ella esté bien. Él veía solamente dos posibles escenarios, él no contemplaba una tercera opción, pero Dios tenía otros planes, y Dios veía una tercera opción, y entonces habla con José y lo guía para esa opción que era conforme a la voluntad de Dios, y era que José aceptara a María como esposa. Y le dijo: lo que está engendrado, lo que tiene ella en su vientre, está puesto allí por mi Espíritu Santo. Él es mi hijo. Y cuando él nazca, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Entonces, para José no era fácil seguramente, porque bueno, si acepto a María, porque seguramente ya varias personas conocían, y mira, resultó que María está embarazada y no se ha casado aún con José. Seguramente era mal visto en la sociedad que José aceptara a María, pero José no le importó el qué dirán, sino que fue obediente a Dios, a pesar de que lo que Dios le estaba diciendo era una locura, ¿sí? A pesar de que no había forma natural de que eso fuera real. Pero José le creyó a Dios, aunque lo que estuviera escuchando le pareciera muy loco. Y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque a las demás personas no les gustara, no estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en este aspecto? Cuando Dios nos habla,
Nosotros somos como José que buscó a Dios, que estaba sensible, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla, ¿qué hacemos? Cuando Dios nos habla, nosotros estamos dispuestos a poner en práctica su palabra. Y cuando Dios nos habla, pues Dios nos habla a través de la prédica, ¿cierto? En este momento, Dios nos habla a través de un discipulado, a través de un devocional, ¿cierto? Nuestro tiempo de intimidad con Dios. Cuando Dios te habla a través de su palabra, ¿tú qué haces con lo que Dios te dice? ¿Eres como José, diligente e inmediatamente actúas para cambiar tus planes e implementar lo que Dios te está diciendo que hagas o dejes de hacer? Entonces nos da una linda lección José para que nosotros seamos esa clase de hombres, de personas obedientes a Dios, que rompamos nuestros planes y asumamos los que Dios nos está dando. Entonces, ¿te pareces a José? ¿Te reconocen como una persona justa, recta? ¿Amas incondicionalmente a tu pareja, de modo que buscas protegerla, cuidarla, aún en medio de las dificultades? ¿Buscas a Dios en la intimidad y Dios te habla? ¿Obedeces de inmediato cuando Dios te habla por medio de su palabra? Pienso que estas son algunas preguntas bonitas que debemos hacernos, que nos habla Dios esta mañana a través del carácter de José, ¿no? Que nosotros podamos seguir ese ejemplo, no solo los varones, sino también las mujeres. Todos podemos aprender del carácter de José, un carácter desinteresado y obediente a Dios. Otro aspecto bonito en este pasaje es que Dios habla. De manera general, de manera macro, vemos a Dios interviniendo en la humanidad a través de enviar a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? El Mesías Salvador, a rescatarnos a todos, ¿cierto? Ahí está cambiando el curso de la historia al meter su mano a través de su Hijo y cambiar las cosas, ¿cierto? Eso, está haciendo una obra divina que a todos nos beneficia. Pero más allá de eso, vemos a Dios obrando y hablando en lo particular, en lo individual. Miremos el versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, ¿cierto? Lo que hablábamos de divorciarse, de abandonarla, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que pasa acá. Dios habló a José, pero ¿de qué tema le habló? De lo que José estaba pensando. José estaba maquinando, estaba mirando con cuándo la abandono, cuál será el mejor momento para dejarla en silencio, no sé qué. Y Dios le dice lo que acabamos de leer. Entonces, fíjate que Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Conocía lo que estaba sucediendo en José. Y Dios dijo, José va a tomar una decisión equivocada. Y entonces le habló, lo corrigió, le dio instrucción. José pensó que tenía esas dos opciones solamente. Y Dios le dijo, no, Señor, hay una opción diferente. Y es la que yo tengo planeada para ti. Es la que yo tengo planeada para ti, para María y para tu hijo. Y es que ese hijo que viene ahí es otro plan totalmente diferente. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos muy rápidos en pensar. Y empezamos a armarnos una idea, una película, que yo quiero hacer esto, yo quiero irme para este lado, yo voy a dejar tal cosa, yo voy a asociarme aquí, Y nos inventamos cualquier cantidad de situaciones. Pero Dios conoce los pensamientos, Dios conoce nuestros corazones y está interesado en corregirnos. Por eso nos llama y nos dice que lo busquemos, que todos los días vengamos a la intimidad con Él. Dice, yo te voy a hablar y te voy a mostrar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, cosas que no han subido a corazón de hombre. Yo son las que las tengo preparadas para ti, para los que me aman, los que me buscan. Y entonces Dios te está diciendo, nos está diciendo esta mañana, hijo, hija, por favor,
búscame en la intimidad. Yo quiero hablar particular y específico a tu vida, a tu corazón. Tengo planes para ti que tú no te imaginas. Tú ves unos escenarios limitados, pero mis pensamientos para ti están muy por encima de esos escenarios que tú ves. Acércate a mí, déjame que yo te muestre, que yo te instruya, que yo te guíe por mis caminos, por los propósitos que tracé para ti. Porque mis planes para ti son de bendición, dice la palabra. Entonces, Dios está pendiente de ti. Dios te conoce, quiere corregirte, quiere hablarte y quiere instruirte. Entonces, búscalo, está atento a su voz, está presto a sus caminos y a sus planes. Y como José, está dispuesto a cambiar tus planes por los de Él. Porque ciertamente los de Él son muy superiores a los nuestros, aunque no los entendamos. Y otro aspecto, que es pues, el aspecto más importante que nos trae este pasaje, es la venida del Mesías. Dice en el versículo 18, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Este pasaje entonces nos recuerda acerca del nacimiento del Mesías. Cuando la Biblia, ¿cierto? Recordemos que cuando la Biblia menciona la palabra Mesías o menciona la palabra Cristo o usa el nombre compuesto Jesucristo, siempre está haciendo referencia a las promesas de Dios que había hecho durante básicamente todo el Antiguo Testamento, de que iba a venir un hombre que restauraría el reino de Israel, que iba a venir un hombre que perdonaría los pecados de la humanidad. Venía un hombre que iba a cambiar todo el curso de la historia. Lo que para los hombres era imposible hacer, Dios lo iba a hacer a través de este hombre. Este hombre, cuando se utiliza la palabra Mesías, Cristo, hace referencia a todas estas promesas. Nos está hablando de un hombre muy particular del cual hay, o sea, no lo vamos a estudiar ahorita porque es muy largo. Las características que da la Biblia que iba a tener el Mesías, todas se cumplen en Jesucristo. Las mismas condiciones del nacimiento de Jesús, por ejemplo, que dice que sería un descendiente de José, de David, que Jesús sería un descendiente de David. Y es lo que dice el versículo 20 cuando el ángel le habla a José. Mire, quiero leerlo, versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Hijo de David, le dijo el ángel. ¿Cierto? Bueno, y ahí le dice lo que le llamó hace un momento. Miren, porque es importante esta frase. El ángel le dice, hijo de David. Y si leemos la genealogía que está justamente antes de esto, ahí aparece como desde José es descendiente directo del rey David. Y la promesa del Mesías dice que el Mesías iba a ser un hijo de David, o sea, en línea directa de descendencia de David. Entonces, ese es uno de los aspectos que aquí son mencionados. Es muy relevante traerlo a colación porque nos está mostrando que está cumpliendo las características. La otra profecía que hace mención más adelante en el pasaje que leímos es la profecía de Isaías, y es que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Y aquí hace un énfasis importante también en que María era virgen cuando fue concebido por el Espíritu Santo, y Jesucristo nació de una mujer virgen conforme a las profecías. Entonces, esto es increíble porque si nos vamos al contexto de la época del nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Israel llevaba cientos de años esperando la venida del Mesías. Sí, pongámosle que el último profeta que habló fue Malaquías, y después de Malaquías hubo un silencio de 400 años, hasta Juan el Bautista. Silencio de profetas, no hubo ningún profeta que hablara en esos 400 años. Nada más ahí pasaron 400 años, pero las profecías llevaban, o sea, más de 1000 años, mucho más
de lo que Dios había prometido. Ellos llevaban tiempo esperando a este Mesías prometido, ¿sí? Y es más, si miramos el contexto actual, los judíos hoy en día siguen esperando la venida del Mesías. La mayoría de los judíos en el tiempo de Jesucristo rechazaron a Jesús y no lo aceptaron y no creyeron en él como Mesías. Recordemos que fueron muy pocos realmente los que creyeron en Jesucristo como Mesías, unos miles, pero no el pueblo judío completo. Las autoridades no creyeron, justamente lo llevaron a la cruz. Este pasaje entonces nos dice que ese Mesías Salvador, el tan esperado Mesías Salvador, viene al mundo. Y ese Mesías se llama Jesús. El nombre Jesús, el significado es Jehová salva. ¿Cierto? Que en el nombre propio de Dios, Jehová salva, es lo que quiere decir el nombre Jesús. Miremos entonces el pasaje de Mateo 1, versículo 21 al 23. Dice, leámoslo del 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. En este pasaje, y viendo ya el contexto, lo que veíamos del Mesías, empezamos a entender la importancia de la Navidad, y es que Dios anuncia la venida de un Salvador, ¿cierto? Jesús, Jehová salva, lo que significa Jesús. ¿Necesitamos un Salvador? Podríamos preguntar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos pasajes son súper esclarecedores y nos están diciendo, todos los hombres son pecadores. Todos los hombres. Cuando hablo hombres no es los varones, es el género humano, ¿cierto? Todas las personas son pecadores, todos pecamos. Y el segundo versículo que leíamos nos dice algo, y es, el pecado tiene una paga. ¿Y cuál es la paga? La condenación eterna. Entonces, la pregunta, ¿necesitamos un Salvador? La respuesta es muy sencilla. Todos pecamos y todos nos vamos derechito a la condenación. Y no hay nada que podamos hacer para librarnos, para evitar esa condenación. Entonces, definitivamente necesitamos un Salvador con muchísima urgencia. Eso que acabo de decir es el problema fundamental de la humanidad. La naturaleza pecaminosa. Todo hombre nace en pecado y el pecado trae la condenación eterna. Yo se los quiero ilustrar de esta manera. Una ilustración. Imagínense que un hombre mata a toda su familia y el hombre es capturado, ¿cierto? Usted está vivo, mata a su familia. Capturan al hombre y lo llevan delante del juez. Cuando este hombre es presentado ante el juez tiene toda la evidencia para condenarlo por su delito. Pero resulta que este hombre delante del juez le dice, mire juez, sí, ciertamente yo maté a esa familia, pero mire todas las obras de caridad que yo he hecho a través de los años. Todas esas obras de caridad compensan este crimen que yo cometí, este delito que yo cometí. ¿O qué tal que este delincuente le diga, sí señor, yo cometí ese delito,
pero mire que yo he sido muy buen padre, yo he sido un trabajador ejemplar. Esa buena vida que yo he vivido, ese buen ejemplo que he sido para mis hijos y para la sociedad, compensa por este delito que yo cometí. O qué tal que este hombre diga, bueno, está bien, sí, pero a partir de ahora yo no voy a cometer más crímenes, le juro que no voy a matar a nadie. ¿Qué tal que el juez, al escuchar estas frases, estas salvavidas, le dijera, está bien, estoy de acuerdo, me parece que esas buenas obras que tú hiciste compensan el que hayas matado a esa familia? Si eso sucediera, nosotros estaríamos delante de un juez corrupto. Pero un juez justo, recto, santo, honorable, no puede ceder ante la justicia porque la persona ha hecho unas buenas obras. El crimen, el delito, tiene una condena y el juez tiene la evidencia. Si es un juez justo, sí o sí, por más buenas obras, por más promesas que haga, debe condenarlo. Cuando el juez lo condena, tú quedas tranquilo porque se hizo justicia. De la misma manera sucede con el pecado en nuestras vidas. Todos nosotros somos pecadores y no hay nada que podamos hacer, más buenas obras que hagamos, porque seamos muy buena gente, muy buenos padres, muy queridos, porque vayamos a la iglesia y seamos muy obedientes a muchos mandatos, ¿cierto? Porque le digamos a Dios que no vamos a volver a fallar. No hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer la diferencia. Dios no es un juez corrupto. Dios es un juez justo. Y es muy clara la norma que dice: la paga del pecado es la muerte, es la condenación eterna. Y también es muy claro cuando dice que todos nosotros somos pecadores. O sea que hay solo un final para toda la humanidad, y es la condenación eterna. Esa es la razón de por qué es tan importante la presencia del Mesías Salvador. Dice, ese pasaje que leíamos dice que Jesús salvará al mundo de sus pecados. Solamente ese Mesías puede salvar los pecados de los hombres. ¿Por qué solamente ese Mesías puede salvar los pecados de los hombres? En primer lugar, es porque Jesús es Dios mismo. Jesucristo es Dios tomando forma humana. El pasaje dice que lo llamarán, que su nombre que será llamado Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Literalmente en Jesucristo es Dios mismo. Y dice Filipenses 2, dice que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, y se humilló hasta lo sumo. Jesucristo es Dios, y por ser Dios tiene el poder para pagar por nuestros pecados, ¿cierto? Jesús, al nacer por medio de una mujer, se convirtió en un ser humano. Era un hombre, 100% hombre, pero al ser concebido por el Espíritu Santo, era 100% divino. En Jesucristo se hallan esas dos naturalezas, de hombre y de Dios. Entonces, Jesucristo es inocente. Él no entra en la misma categoría que todos los demás hombres que son pecadores. Él es sin pecado. Ahí es donde se hace relevante el nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y es la santidad de Jesucristo, la pureza del que Jesucristo nació sin pecado. Lo importante no es que María sea virgen. Eso hoy en día no tiene ninguna relevancia más de lo histórico que nos permite entender este aspecto. Lo relevante es que Jesucristo, el Mesías Salvador, no fue concebido por un hombre y no heredó el pecado de los hombres, sino que fue concebido por Dios en una mujer virgen.
Y entonces lo relevante del asunto es que Jesucristo es sin pecado. María es un ser humano igual que los demás, ¿cierto? No puede salvar a nadie, igual que todos los hombres, como dice allí, cuando todos los hombres pecaron. María es una más contada como todos nosotros, un hombre pecador que halló gracia delante de los ojos del Señor para que fuera en ella que se pusiera a Jesucristo y naciera en esa familia, ¿cierto? Pero lo relevante no es ella, ni lo que sea virgen o no, sino que es por esa concepción del Espíritu Santo que Jesucristo es diferente. Por eso el énfasis que se pone en el pasaje es que fue concebido por el Espíritu Santo. Lo pongo de esta manera. Imagínense que estamos todos metidos en un hoyo muy profundo y no tenemos los recursos, las herramientas para salir del hoyo. Y lo hemos intentado todo y no podemos salir definitivamente. Se necesita que haya alguien afuera del hoyo con los recursos para sacarnos. Bueno, ese es Jesucristo. Jesucristo es diferente de nosotros. Al ser humano, pero sin pecado, está en otra categoría. Él fue concebido sin pecado, nació y dice la palabra que vivió una vida sin pecado. Esa condición de haber sido sin pecado desde su nacimiento por obra del Espíritu Santo, no por María, sino por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace que Jesucristo pueda hacer algo respecto del pecado de la humanidad. Y por eso la palabra dice que Jesucristo fue llevado como inocente, como un cordero inocente al matadero, a la cruz. Y por eso, por ser inocente y haber sido sin pecado, cuando Jesucristo muere en la cruz, Él muere en tu lugar. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en el nacimiento de Jesucristo y en su vida, en la muerte en la cruz, en esa cruz tenía que haber estado yo. Ahí tenía que haber estado cada uno de nosotros pagando la condena por nuestros pecados. Y bueno, eso sería en vida, pero después vendría la condenación eterna, ¿cierto? En el infierno de la que habla la Biblia. Pero Jesucristo dice, como Él era inocente, Él murió en lugar nuestro, Él asumió el pecado mío y me pasó a mí su inocencia. Eso es lo que Jesucristo hace en la cruz por nosotros. Y por eso en la Navidad se dan los regalos, porque es que Jesucristo es el regalo más grande de Dios para la humanidad. Jesucristo, al morir en esa cruz, pagó el precio por tu vida, liberándote de los pecados. Y por eso cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, tú aceptas el precio que Él pagó en la cruz. Y pongámoslo espiritualmente, lo que se hace es un intercambio. Este eres tú y este es Jesucristo. Jesucristo toma tu pecado y Jesucristo te da su inocencia. Y Él asume la carga de la condenación. ¿Quién hace eso por alguien? Dios hizo eso por ti. El mayor regalo de amor que ha existido en la historia de la humanidad. Por eso el nacimiento de Jesucristo es tan importante, por eso la celebración de la Navidad debe ser con tanta reverencia, porque es que Jesucristo rompió la historia en dos. Antes de Jesucristo no había opción para ninguna persona de salvarse, no había nada que un hombre pudiera hacer para salvarse. Pero en Jesucristo tenemos perdón de pecados, ¿cierto? Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y eso es cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo. Entonces nos damos el mayor regalo en la Navidad. Nos damos regalos en Navidad para recordar el mayor regalo que Dios nos ha dado. Su vida, la vida de su Hijo, por amor, para salvarnos. Entonces, recuerda, lo importante
en estas fechas, en esta celebración, no son los regalos. Lo importante no son los tiempos de familia que se comparten. Lo importante no son las luces y cantar villancicos ni la decoración navideña que tú puedas tener. Lo importante no es la cena navideña ni las comidas que puedas compartir. Lo importante es recordar que los seres humanos estábamos irremediablemente condenados a la eternidad fuera de Dios y no podíamos hacer absolutamente nada en nuestras propias fuerzas, ni ir a la iglesia, absolutamente nada. Y entonces en esta Navidad recordamos que Jesucristo, que Dios cumplió sus promesas enviando a su Hijo Jesucristo, Jesús el Salvador, Jehová salva, y que vino y que murió en la cruz inocente para tomar mis pecados y pagar por ellos, y para darme su inocencia a mí. El nacimiento de Jesucristo entonces es el suceso más importante que ha existido en la historia de la humanidad. No es para que lo tomemos como algo simplemente de folclore. Es con mucha reverencia que debemos estar recordando lo que Dios hizo en nosotros. Que como sumo gozo recordemos de dónde nos sacó Dios, de lo imposible que era para nosotros la vida eterna y cómo Él nos la regaló. Es entender entonces que el nacimiento virginal nos lleva a conocer que eso hace a Jesucristo especial, ¿cierto? Que lo hace inocente. Por medio de la concepción del Espíritu Santo, Él nació sin pecado. Entonces también con esto se desmienten aquellas cosas aquellas frases y enseñanzas de que María siempre virgen, porque recordemos, María después de que nació Jesucristo tuvo relaciones sexuales con su esposo como cualquier pareja normal y tuvieron más hijos. Entonces en esta Navidad, ¿en qué te vas a enfocar? Enfócate por favor en lo más importante. Recuerda tu condición y agradece a Dios. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Pero también yo te invito a que hagas algo. Y es el mayor regalo que tú le puedes dar a cualquier persona. Así como el mayor regalo de Dios para la humanidad es Jesucristo. El mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es Jesucristo. De pronto tú ya compraste regalos. Y quiero que pienses un momento qué regalos compraste. Tú dirás una camiseta, un par de medias, una vajilla, no sé qué habrás comprado, un reloj, un collar, un perfume, no sé qué clase de regalos tú compraste para qué personas. Ahora te pregunto, ¿esas personas tienen a Cristo en su corazón para las que compraste regalos? Ahora bien, si tú dices, sí tiene a Cristo en su corazón, te pregunto, ¿esa persona está caminando los caminos de Dios? ¿Está caminando como José, atento a la voz de Dios y obedeciéndole? Teniendo eso en cuenta, yo te pido que entonces, por favor, mires a esas personas que tal vez no tienen a Jesucristo, que no tienen al Mesías Salvador en su vida, o que tal vez si alguna vez se acercaron, hoy están como si no lo tuvieran. Y te invito a que más bien te acerques a ellos y les hables acerca de Jesucristo, que les hables de la condición del ser humano y la irremediable condenación a la que nos espera. Pero háblales del regalo espectacular que tenemos en Dios, que por su gracia Él paga el precio y nos regala la vida eterna. Entonces invita a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, a que en esta Navidad se enfoquen realmente en el verdadero regalo de Jesucristo, el verdadero significado de la Navidad, y que reciban el mayor regalo de todos, a Jesucristo en sus vidas, ¿cierto? Para que sean libres, que sean salvos. Que ese sea nuestro regalo en esta Navidad. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo, gracias por esta preciosa palabra que nos has hablado, porque nos recuerdas realmente el valor de esta Navidad. Nos muestras algunos aspectos culturales, algunos
ejemplos a tomar de la vida de José. Pero hoy entendemos, Señor, sobre todo la condición de la humanidad y por qué era tan importante la venida del Mesías. Gracias, papá, porque tú pagaste el mayor precio de amor para salvarnos de nuestros pecados. Gracias porque tú tomaste mis pecados y me diste a mí tu inocencia, Señor. Perdóname. Dile, perdóname, Señor, porque yo a veces no entiendo esta verdad y vivo una vida distante de ti, aún en pecado. Dígale, Señor, yo hoy entiendo que no se puede, no puedo volverte a hacer morir en la cruz. Necesito realmente enmendar mi caminar. Necesito limpiar mis pasos. Necesito andar en rectitud, buscarte como José, en la intimidad y que tú me hables. Y tan pronto tú me hables, yo quiero tomar esas decisiones y empezar a dar pasos de cambio, como lo es buscarte cada día más, Señor. Gracias por el tremendo regalo que nos das, porque perdona nuestros pecados y nos das la vida eterna. Si tú estás escuchando esto por primera vez y quieres entregar tu vida a Jesucristo, repite conmigo, dile, Señor Jesús, yo hoy entiendo que te necesito. No era consciente de la necesidad de un Salvador, pero hoy reconozco mis pecados delante de ti. Me arrepiento de todos y cada uno de ellos y te pido perdón por mis pecados. Hoy yo acepto el precio que tú pagaste en la cruz por mi vida. Hoy te acepto como mi Señor, mi único dueño y Salvador. Rindo mi vida ante ti, Señor. Te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Lléname con tu Espíritu Santo y empodérame para vivir la vida en obediencia a ti, Señor. Para ya no vivir yo gobernando la vida a mi propio parecer, sino hacer todo conforme a lo que tú me mandes. Gracias, papá, porque me has dado el regalo de la vida eterna. Gracias porque has perdonado mis pecados. Amado Dios, hoy queremos poner en tus manos nuestras vidas y pedirte que nos dirijas en esta Navidad a compartir el regalo de la salvación con otras personas. No regalos materiales, o junto con esos regalos materiales, el regalo de la vida eterna, Señor. No permitas que haya una sola persona que le demos un regalo sin que también le compartamos de ti, Señor, y hagamos que esas personas se vuelvan a ti. Permite que nosotros seamos esos agentes en este tiempo de esta celebración de amor, de Navidad, agentes que llevemos tu amor a todas partes, llevando el mensaje con claridad, el mensaje de salvación a aquellos que te necesitan. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que estamos acá reunidos, por todo lo que haces en nosotros, por las bendiciones que recibimos que no merecemos. Gracias por tu gracia, papá. Yo te pido que tú guardes sus hogares, que seas llenándolos de tu amor, de toda clase de bendiciones, Señor, de tu provisión, de tu cuidado, de tu salud, de tu dirección, y que te manifiestes cada día más en la vida de los que estamos acá reunidos, papá. Que cada día caminemos mirándote a ti y no todo lo que nos rodea. Bendice, Señor, cada uno de nuestros hogares. Quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos este miércoles a las 7:30 para este tiempo de celebración, una reunión por Zoom, que nos podamos ver, para que podamos alabar al Señor. Ve preparando tu testimonio de acción de gracias y bueno, listo para predicar las buenas nuevas a todas las personas. ¿Listos? Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.